la llave para señorear tu mundo. Quiero comenzar aquí. La palabra enseña. ¿Cuántos de ustedes conocen? Si usted sabe esto, diga un amén así pentecostés. La palabra enseña que Dios nos ha llamado a nosotros para ser cabeza y no cola. La palabra del Señor dice que Dios te ha rescatado de las tinieblas y te ha traído a su luz admirable. La palabra del Señor enseña en Juan capítulo 10, verso número 10, que Cristo vino y dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vez más, Cristo, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, el que pagó el precio más alto, la transacción de pago más grande de todo el universo, Él garantiza que la razón de su venida es para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces pregunto yo, escúcheme, ¿y entonces qué está pasando? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces vivimos más como víctimas en vez de vivir como cristianos victoriosos por encima de las circunstancias. Aquellos que pueden decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa, hermano? Que a veces viene el enemigo y nos quita la bendición y nos roba la bendición. Y rápidamente, cuando sentimos, andamos sin deseo de buscar al Señor, sin deseo de servirle. Y con un mundo alrededor de nosotros, hermano, con una serie de líos, una serie de problemas que nunca acaban. ¿Qué será? Déjenme comenzar aquí. La palabra del Señor nos muestra a nosotros que fuimos creados con un propósito. Encontramos en la Biblia, en el capítulo número 1, desde el inicio de la revelación de Dios para nosotros, Dios muestra que el hombre fue puesto en el huerto del Edén para que se señorease sobre ese huerto. Dios plantó, dice el capítulo 2, verso número 7, dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, que creó un ambiente, creó una esfera de gobierno y puso allí al hombre para que se señorease de él. De manera que a través de toda la palabra podemos nosotros concluir tranquilamente que Dios nos ha creado con un propósito, que tú y yo somos un accidente, que hay una razón de bendición, de beneficio por la cual tú y yo fuimos creados. Fíjese bien, es decir, que Dios creó el huerto del Edén, pues inventó, Dios creó este mundo y puso allí al hombre. La palabra del Señor nos muestra a nosotros, pues, que era un lugar específico, con un plan específico, con instrucciones específicas, con una revelación específica para Adán. Dios le dice: quiero que te multipliques, yo te voy a bendecir, yo te bendigo, multiplícate y te señorees sobre todas las cosas. Esto es lo que yo deseo para ti. La palabra del Señor ahora nos muestra, pues, que Dios puso al hombre con la capacidad de administrar. Ahora el hombre es puesto en este lugar específico con la capacidad para poder administrar aquello que Dios puso delante de él. Un lugar específico. Por la palabra, hermano, nosotros entendemos, pues, que ahora el hombre deberá enseñorearse de esta esfera de responsabilidad que Dios puso delante de él. El hombre, pues, tendrá que cumplir con la responsabilidad, con esta particular responsabilidad en esta esfera que Dios ha puesto a su cuidado. ¿Me está siguiendo en esta mañana? En esta esfera de responsabilidad que Dios ha puesto a su cuidado. Fíjese bien, es decir, viene el Señor y crea un ambiente específico, un jardín, un paraíso, y pone ahí en medio al hombre.
Ya, yo no soy un buen dibujante y nunca he proclamado ser artista, pero ahí vamos a hacerle las manitas. Ok, sí, se miran todos ahí. Vamos a hacerle un poquito más, vamos a hacerle aquí. ¿Ya? Ok, miren pues, lo pone allí al hombre para que él se enseñoree de todo este ambiente. De manera que a través de la palabra del Señor nosotros entendemos que el propósito de Dios es que tú te señorees en el ambiente que Él ha creado para ti. En este paraíso, en este jardín que Dios puso para que tú te señorees. Este es el plan de Dios. Dios te pone allí. Todo esto le pertenece al Señor y Dios te puso ahí para que tú lo administraras, para que tú y yo administramos. Esta es la vida que el Señor ha desarrollado, ha diseñado para nosotros. La palabra del Señor nos enseña pues que esto es lo que Dios ha creado para cada persona. Usted me va a decir a mí, mire pastor, pero esto sucedió solamente allá con Adán, ahora es diferente. Bueno, la Biblia enseña en Efesios capítulo 2, en el verso número 10, dice así: porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó este plan desde antemano, un plan predispuesto para que tú y yo andemos en él. Y el plan se supone que debemos desarrollar buenas obras, que vivamos con éxito, en otras palabras. Cuando Cristo vino a nuestra vida, pues Él nos ha dado a nosotros un jardín. La Biblia dice pues que el Señor murió para que nosotros, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Quiero llegar no estoy hablando solamente de prosperidad económica, quiero llegar a un punto al mostrarle todo esto. Entonces, así como Cristo vino a nuestra vida y nos dio una vida nueva, volvimos a nacer otra vez, pues Dios ha creado esta esfera para que tú y yo vivamos en él. Dios ha querido que tú y yo caminemos con él en esta esfera que Dios ha creado para nosotros. Dios ha diseñado un plan para tu vida, es un plan específico para tu vida, para la mía. Dios lo ha diseñado y es un plan de beneficio. Dios ha demostrado ya el amor que tiene para nosotros, que muriendo en la cruz del Calvario ha demostrado su amor, que sus intenciones para sus hijos son buenas. Dios no tiene malas intenciones para ti. Dios no tiene malos pensamientos para ti ni para mí. Los planes del Señor son de beneficio. Los planes del Señor son de éxito. Los planes del Señor es que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios nos ha llamado para caminar dentro de este jardín con Él. Amén. En otras palabras, lo peor que le puede pasar a un individuo, fíjese bien, si Dios ha puesto un lugar, si Dios tiene un plan para mí, un plan diseñado específicamente para mí, para ti, quiere decir que lo peor que le puede pasar a un individuo es es pasar por alto lo que Dios diseñó para él y se queda aquí afuera. Y se encuentra aquí afuera porque no es ese el plan que Dios tiene para nosotros. Fíjese bien, la palabra del Señor muestra en Salmo 139, verso 16: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde antemano Dios había puesto pues todas estas cosas escritas en un libro. El plan tuyo para tu vida, el plan para mí probablemente es diferente al tuyo, pero todos tenemos un común denominador, que Dios nos ha llamado a vivir en obediencia a su palabra. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Regresemos allá al huerto del Edén. Viene Dios y le dice: mira, Adán, tú tienes todo el derecho de gozar de todo lo que está en el jardín. Todo esto es tuyo. Tú puedes comer de todos los árboles. Puedes comer de todo lo que yo he creado. Todo eso yo lo he creado para que tú te señorees sobre él. Pero voy a hacer una cosa, le dice Dios.
voy a poner aquí en el huerto del Edén, voy a poner un árbol y vas a poder comer de todos los frutos. Todo es para ti, menos de ese árbol. Ese árbol no te pertenece. Ese árbol no es tuyo. Ese árbol tú no debes comer, porque ciertamente el día que comas de ese árbol vas a morir. Dios pues le dice, mira, tú tienes que, todo esto es para ti. Pero la razón que yo pongo el árbol allí es para que tú sepas pues quién es el dueño. Que a ti no te pertenece todo, que yo soy el dueño de ese lugar. Yo te lo estoy dando a ti para que tú goces de él. Ya, entonces el hombre tiene ahora la oportunidad de gozar de todo esto. Todo esto va a ser de él. Todo esto él va a gozar de toda esta abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero hay una restricción. Siempre y cuando tú cumplas con las expectaciones que yo te doy, tú vas a poder gozar de todo esto. Pero si tú coges de aquí, entonces va a comenzar un tremendo caos. Entonces ahí comienza un terrible caos. Una vez que tú estés bien sabido de que todo esto es mío, que no puedes tocar esto, entonces puedes gozar de todo lo demás, excepto que no toques esto. Porque esto, si tú comes de ahí, ciertamente morirás. En otras palabras, un caos va a comenzar. Un problema va a comenzar. Ciertamente, en vez de abundancia, calamidad vendrá. Dios lo puso allí. Dice la palabra del Señor, hermano, que Dios puso expectaciones para el hombre. Escúcheme bien, en el capítulo 2, en el verso número 15, dice así: Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, el hombre no está aquí sentado nada más, es decir, Dios no lo llamó, te pongo ahí en el huerto para que te diviertas. No, el hombre tiene una serie de responsabilidades que debe llenar. Tiene una serie de expectaciones que Dios le dio, debes llenar esto. Algunos piensan que cuando Dios le dio trabajo al hombre fue después de la caída. No, antes de la caída, antes que viniera Eva, Dios ya había mandado al hombre que se pusiera a trabajar. Por eso yo tengo un serio problema con jovencitos que no les gusta trabajar. Yo tengo un serio problema con hombres que no les gusta trabajar, que aún tienen hijos y tienen mujer y no les gusta levantarse a trabajar. Eso no es lo que el Señor ha diseñado. Una persona que no entiende su responsabilidad, lo más seguro es que va a vivir una vida llena de calamidad, ¿ya? Y causa muchos problemas a las personas que le aman, ¿ya? Entonces, Dios le dice aquí, mire, este concepto de la restricción lo puede entender cualquier papá, cualquier mamá. Que yo pongo esta serie de reglas, tienen que haber reglas. Ni modo que no van a haber reglas, tienen que haber reglas, porque en las reglas uno va a saber que el que manda es Dios. Si usted pone reglas en su casa, usted le está diciendo a sus hijos, mira, el que manda soy yo. ¿Qué es eso que haya niños de 10, 12 años diciéndole a los papás cómo deben de vivir la vida? Eso es increíble, eso es absurdo. Ya, tú no has vivido lo suficiente, tú no vas a decirme cómo debo yo manejar la vida. Mientras que yo pague el techo, mientras que yo pague los biles, mientras que yo pague la renta, mientras que yo le ponga gasolina al carro, mientras que yo pague la aseguranza del carro, tú no vas a determinar cómo se hacen las decisiones. Tú nada más tienes que obedecer lo que yo te mando. Uno de los grandes problemas aquí en los Estados Unidos, hermano, es que los padres no tienen autoridad sobre los hijos. Hasta miedo le tienen a los hijos. Y eso no debe ser así. Debemos regresar a lo básico, que tiene que haber restricciones. Ahí les va otra. Miren, para gozar de la libertad, la gente piensa que libertad es que no hayan restricciones. Eso es absurdo. Para gozar de la verdadera libertad, tienen que haber restricciones. Imagínense usted un campo de fútbol
que no tenga sidelines, ¿ya? Que le pase la pelota a un jugador al otro y no haya sidelines, que no haya perímetro de juego y que hasta el parqueo del estadio andan ahí lanzándose la pelota. Eso ya no es disfrutar el juego, eso ya es un free for all, eso cada se vale todo, eso ya no es libertad. Tienen que haber restricciones. Entonces Dios ha puesto restricciones para nosotros, de manera que nosotros sepamos siempre quién es el que manda. Así como usted le dice a sus hijos, a tal hora, mira, esto es lo que vamos a hacer, porque el que manda soy yo, ¿ya? Mientras que tú no pagues las cosas que tú te comes, hasta que tú puedas pagar todo lo que tú consumes, entonces vamos a platicar si eres hombre o si eres mujercita, ya capaz de poder tomar decisiones. Mientras que yo lo pague, tú no vas a decidir. Entonces, Dios pone pues esta área, mire hermano, pone esta área aquí, un pedazo de todo el paraíso, y le dice al hombre, mira, aquí está la restricción. Tú vas a decidir de qué manera vas a operar. Tú decides, porque si tú comes del árbol, tú me vas a estar diciendo a mí, I don't care about your restrictions. No me importan tus restricciones, yo determino la manera en que yo quiero vivir. Y lo que el Señor le interesa es que nosotros estemos dispuestos a gozar de todo lo que Él nos ha dado, siempre y cuando respetemos la restricción que Él nos ha dado. ¿Ya? Una vez cuando estaba yo en la universidad, sucedió una situación que una familia había llegado al instituto bíblico para aprender las cosas de Dios. Una pareja joven, sin niños. Y esta pareja joven, hermano, estaban batallando con el préstamo que habían recibido para atender la universidad. Entonces, para este tipo de estudiantes, para ellos era muy importante abrazar aquel, ser parte de un programa que había, donde algunas de las familias cristianas que conocían, que tenían relación con la universidad, invitaban a las parejas de estudiantes que vinieran a la casa para que ellos pudieran estar ahí, cuidar de los niños, cuidar de la casa, cuidar de los vehículos y poder gozar de todo lo que había en el refrigerador. Y no les iban a cobrar nada por la renta, más bien les iban a pagar por cuidar todo esto. Entonces me llamaron a mí porque necesitaban a alguien que les recomendara esta pareja. So, vamos, hermano, cuando llegamos a la casa de esta familia que estaba dispuesta a albergar a los estudiantes, ¡wow! Era un caserón, casi una mansión. Y cuando la señora nos camina por toda la casa, nos lleva al refrigerador, y hermano, el freezer estaba ¡pac! Y nos dice, y ustedes pueden comer todo lo que esté aquí, se lo pueden comer. Tengan la libertad de comer todo eso. Puedes usar los carros, puedes bañarte en la alberca, puedes gozar de todo lo que está en la mansión. Ahora, no nos habían llamado ahí para divertirnos, nos habían llamado siempre y cuando la pareja cuidara de los niños y cuidara de la casa. Mientras ellos cumplieran con esa responsabilidad, mientras que ellos entendieran cuáles eran las restricciones, podían gozar de todo lo que estaba en la casa. ¿Me explico? ¿Ya? Vea, cuando Dios le dice esto al hombre, mandó de todo árbol comerás, pero si comes de lo que yo te prohíbo, ciertamente va a haber problemas. Mire, pueblo del Señor, ahí les va una. El tema de esta mañana es señoreando, la llave que sirve para señorear tu mundo. ¿Sabe usted por qué mucha gente vive en una calamidad económica? Porque del fruto que Dios ha prohibido que coman, se lo comen. Ya, por eso el diezmo era tan importante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto Dios dejó, así como dejó el árbol de este fruto que no deben comer, así también dejó el Señor en el área financiera el diezmo. Muchos de ustedes podrían estar mucho mejor si respetaran al Señor en esto. ¿Ya? Pero nos seguimos comiendo el fruto del Señor
nos seguimos comiendo lo que a Dios le pertenece, nos seguimos comiendo aquello que Dios ha dicho, no vayas a tocar eso porque eso es mío. Y entonces no cambia la situación y siguen los años. O Dios pone esto aquí para que, yo me imagino que el Señor se cruza de brazos y dice, ok, vamos a ver de qué manera vas a querer tú operar. ¿Vas a operar de la manera que yo te digo o vas a operar de la manera que tú crees que es mejor? Ahí está el problema, ahí es donde nos trabamos mucho. Porque vea, existe esta situación, pues que todo mundo creemos en Dios, todo mundo creemos que Dios existe, pero cuando se trata de confiar en Él, en las decisiones de toda la vida, ahí está el problema. Ahí está la situación, ahí está, hermano, donde se falla a veces en que podemos querer todo lo del huerto, todo lo queremos, y luego venimos y cuando no nos funciona, cuando nos comemos el fruto y empieza el caos, y empieza la calamidad, y empieza la tormenta, decimos, Señor, pero si yo creo en ti, ¿por qué me está viniendo esto? El árbol prohibido, el árbol prohibido. Y creemos nosotros que porque somos bien bonitos, el Señor va a doblegar sus leyes universales que ha dejado para todo el universo. ¿Ya? Entonces Dios decide, voy a poner ese árbol ahí. La razón por la que he puesto ese árbol, porque el árbol determina de qué manera tú vas a operar. Es decir, yo te doy el huerto del Edén, pero tú no vas a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo te voy a decir a ti qué es bueno y qué es malo. Es decir, el hombre debe operar bajo la revelación de Dios, no por determinación humana. Los inteligentes de hoy en día, las personas, los maestros en la universidad, ellos han hecho una serie de conclusiones, algunos estudios, cosas que a veces ni siquiera pueden ser probadas científicamente, y ellos han determinado que Dios no existe. ¿Ya? Y ellos, por humana determinación, dice la Biblia que creyendo ser sabios se hicieron necios. Y aseguran a la gente que Dios no existe, cuando Dios ha dejado su palabra revelada a nosotros para que nosotros operemos de acuerdo a la revelación que Dios ya ha puesto en su palabra. Si haces esto, te va a ir bien. Si decides comerte el fruto, entonces lo siento, mi hijo, te quiero, te amo, pero tú estás firmando el documento de la escasez, y la vida abundante no te la puedo garantizar. Y solo se nos van los años en sobrevivir, y muchas veces en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y cada vez estamos mayores, cada vez estamos más cansados, con más arrugas, trabaja, pero nos seguimos comiendo el fruto del Señor. Y esto lo podemos aplicar no solamente para las cosas financieras, lo podemos aplicar para todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? El obedecer al Señor en su palabra, hermano, es la clave para el éxito. Ahora, yo no digo que uno no comete errores, por supuesto que todos cometemos errores, hasta el pastor comete errores. Claro que sí, todos cometemos errores. Decir que no cometemos errores, pues eso sería una mentira. El asunto es vivir en el error. Yo puedo, hermano, cualquiera puede entender que una vez vino y le tocó que comerse el fruto, se lo comió. ¿Ya? Fallamos en otras cosas, le fallamos al Señor. Cometimos una desobediencia, claro, ¿verdad? Pero cuando uno persiste en que pasan los años y años y años, eso ya no es un error. Eso ya es un estilo de vida. Eso ya uno constantemente vivir en rechazo, rehusando obedecer la palabra del Señor, que Él ha garantizado: si tú haces esto, abriré las ventanas de los cielos y yo me comprometo de derramar bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero si te comes el fruto, va a venir el caos. Ya. Y nos damos cuenta. Ahora, mire, surge uno, dígame si me equivoco o no. Surge uno y decimos: Señor, pero yo siempre te he servido, Señor, yo te amo, yo te canto, yo amo a la gente de ti. ¿Y por
qué me sucede esto? Pongámonos a pensar en el árbol. Pongámonos a pensar en lo que Dios ha puesto delante de nosotros y no lo cumplimos. Deliberadamente no lo hacemos. ¿Ok? Ahora, Dios dice, desde el momento que tú me aceptaste a mí, mi hijo, yo he venido a ser tu rey. Tú eres parte del reino de Dios. Por lo tanto, si eres parte del reino de Dios, deberás vivir bajo las restricciones que yo pongo, bajo la revelación que yo te doy, y no como el mundo vive afuera. Porque uno a veces dice, pero este sinvergüenza, que no es un bandido, es un aquí, es un allá, ese le va bien en todo negocio que hace, le sale bien. Él no pertenece al reino de Dios. Tú y yo sí pertenecemos al reino del Señor. Por lo tanto, las reglas del reino del Señor se aplican a nuestra vida. Y si nosotros decimos que Dios es nuestro rey, estamos aceptando sus reglas, sus restricciones. ¿Ya? He ahí la respuesta, porque la gente se amarga a veces y dice, pero ¿a qué sinvergüenza? Ellos pertenecen al mundo de las tinieblas. Tú perteneces al mundo de la luz. Tú dependes del mundo de la luz. ¿Ya? La palabra del Señor dice que a quien más se le da, más se le exige, pues. ¿Ya? Mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso está tan importante. Levítico 27, verso 32 dice, el diezmo será consagrado a Jehová. Debemos vivir pues de acuerdo a la revelación de Dios, no a la determinación humana. Dios dice, yo decido qué es lo malo, qué es lo bueno. ¿Ya? Entonces, vea, uno es el que debe tomar esa decisión de qué manera va a operar. Ya, una vez más, hermano, imagínense este campo de fútbol, imagínense un campo de béisbol sin líneas, sin bases, no hay primera, no hay segunda, no hay tercera, ya, cada quien hace lo que se le dé la gana. Esto también se aplica para el ministerio de la iglesia. La iglesia debe tener reglas, la iglesia debe tener parámetros, la iglesia, hermano, y el ministerio deben haber ciertas guías que nos marcan a nosotros si nos sometemos a la autoridad de la iglesia o si no nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Y si yo vivo rehusando someterse a lo que la iglesia ya ha estado establecido, entonces sabe uno que es muy difícil poder contar con esa persona, porque rehúsa pues ser ejemplo de los demás. Ahí está el problema. Ahí radica el problema. ¿Ya? Y si queremos estar en el ministerio, debemos ser ejemplo para los demás. Debemos ser ejemplo para los demás. ¿Ya? Si el ministerio no es solo de hablar, se trata de ser ejemplo de los demás. Ya, yo mire, mi esposa me dice a veces, ¿te parece que estás hablando como que estás enojado? Créame, no estoy enojado. No, así me dice mi esposa, parecía que estás enojado. No, de ninguna manera. Es mi deber, mi responsabilidad comunicar las verdades que están puestas en la palabra del Señor. Si yo no hago esto, soy un pastor irresponsable. Si yo no le comunico a usted cómo usted va a ser bendecido financieramente, estaré siendo un pastor irresponsable. ¿Ya? Irresponsable por no predicar. Ya ve que hoy en día hay mucha gente que se hace llamar profetas, se hace llamar personas que ellos se autodenominan profetas, ¿no? Y la verdad, el verdadero oficio de un profeta es denunciar el pecado. Ya, se puede parar ahí y decir, yo declaro. Mire, si uno le falla al Señor, si uno no guarda, si uno no cuida el huerto que Dios te ha dado, aunque declaren 50,000 profetas falsos, que todo te va a ir bien, te están mintiendo. El trabajo de un verdadero profeta es primero denunciar el pecado, y después viene el abrazar la promesa del Señor. Es una barbaridad. Ustedes saben que aquí le damos duro a esas falsas doctrinas. Es una barbaridad. Todo un montón de mentiras que se dicen en nuestros días. Escúcheme, entonces Dios pone esto, pues, esta restricción para nosotros. Dios quiere que recordemos que nosotros somos subordinados. No somos los dueños del jardín, somos subordinados, trabajamos y servimos al dueño del jardín. Él es el dueño. Ya, la palabra del Señor nos muestra, pues, que toda la manera en que nosotros debemos de vivir. Déjenme contarle un testimonio rápidamente, ¿ok? Ya voy a terminar. Usted ya sabe que cuando yo digo ya voy a terminar es que faltan 45 minutos todavía. En una ocasión mi
invitaron a predicar en una iglesia en Tucson. Tenía que estar allá a las 7 de la noche. En aquel tiempo no existían los aparatitos GPS, ¿no? Y aunque se rían, no estoy tan viejo. No, eso es moderno. Okay. En ese tiempo no existían los aparatitos y al menos yo no tenía uno. El pastor me envió vía email, me escribió un papel ahí, un bosquejo ahí de cómo llegar. Okay. Me envió el mapa, él vía email, vine, yo lo imprimí y me subo al carro y me voy corriendo. Tenía que estar a las 7 de la noche, salgo a las 4:30 de la tarde, tenía que estar en Tucson. Dije, yo tengo que llegar ahí a buena hora. 2 horas y media que me debo a llegar ahí. Total, hermanos, que llego allá al área de Tucson, tenía que salirme la Woodruff, recuerdo bien, y tenía que agarrar hacia el este. Yo empiezo a agarrar por todo ese camino la Woodruff, para adentro, de acuerdo a lo que decía el papel, y le sigo. Total, es que empezaron a desaparecer las casas. Y le sigo. De repente vi un 7-Eleven ahí, me detuve, me salí y le entro a preguntar al hombre, al que estaba ahí atendiendo la tienda, y le digo, mire, fíjese que ando buscando esta iglesia. No, me dijo, usted todavía le falta, me dijo, usted se salió muy rápido, le falta todavía. Yo vengo yo y me vuelvo a subir al carro de aquí allá, todo esto ya casi está acercándose a las 6 de la tarde, ¿no? Ya me empiezo ya a desesperar, y le sigo. Hermano, le doy como 15 millas más para adentro. Ya no había ni animales, ni arbustos. Me perdí. De repente me detengo ahí, me empiezo, Señor, ayúdame. Cuando aparece otro carro allí, porque venía en dirección contraria, le dije, hey, señor, disculpe, usted no sabe dónde queda la iglesia, esta iglesia de este nombre. Y me dice, bajo el vidrio, él, I think, I don't know, I think I see that. Yo creo que he visto esa iglesia. Y usted no sabe nada. Subí el vidrio y le sigo, pues. Ya. Total, hermano, que andaba perdido. El tiempo ya se acercaba. Hasta que me puse a pensar, me salí de la calle y me puse a pensar bien. Bueno, el pastor conoce bien la iglesia. No, que el pastor no va a conocer dónde queda la iglesia. Y me pongo a leer el mapa detenidamente. Fíjese bien. Me puse a observar el mapa detenidamente y había allí una palabrita que el pastor había puesto, que en vez de agarrar a la izquierda tenía que agarrar a la derecha. Yo le había entrado a la izquierda. ¿Ya? Pero mire pues, me tuve que detener, hasta que me tuve que detener y leer el papel detenidamente. No solo pasarle la mirada ahí, sino detenidamente, a preguntarme yo mismo, ¿dónde fallé? ¿Dónde no miré? Me está agarrando la onda, ¿verdad? Hasta que me puse a leer, yo no lo leí bien. Yo solo pasé mi vista ahí nomás. Solo le brinqué ahí a la carrera. Hacemos decisiones a la carrera a veces, de acuerdo a nuestra propia determinación, en vez de detenernos y observar dónde fallé. Somos buenos para echarle la culpa al Señor, o a los demás, o a las circunstancias. Ya. Vea pues, en una ocasión, hermano, miren, una ocasión también, volviendo a los años de la universidad, estaba estudiando consejería y una ocasión el profesor nos mandó a nosotros a hacer unas horas de ir a aconsejar personas. Pues teníamos que llenar me mandaron a un pregnancy center, un lugar donde llegan las muchachas para recibir consejería que están embarazadas, que están a punto de dar a luz, ¿okay? Que tienen la mayoría, el 90% de las que llegan tienen el deseo de abortar. Nos mandan a nosotros, los estudiantes, los consejeros, a hablar con ellas. Y mire, hermano, es terrible cómo escucha uno todas las excusas. Mire, yo voy a abortar por esto, el papá no se encuentra por ninguna parte, mi mamá no me apoya, mi papá no me apoya, el dinero no me va a alcanzar. Yo no puedo tener este niño. Quiero continuar con mis estudios, yo no puedo tener este niño. Y uno les está diciendo ahí, mire, constantemente, choose life, escoge la vida, escoge la vida. Ya no siga, escoge la vida. Escoge la vida. Y ella le dice a usted todo tipo de excusas, todo tipo de palabras. Y uno le
les insiste, escoge la vida, hombre. Porque si ellas no hacen la decisión correcta, alguien va a morir. Alguien va a salir afectado, alguien va a morir. Calamidad viene después. Escoge la vida. Ve, hermano, Dios me ha dado este mensaje hoy. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Escoge la vida, escoge lo que el Señor, las restricciones, los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra. Escoge la vida. Ya no escojas esto, escoge todo lo demás que Dios tiene para ti. Escoge, es a matter of choice. Es una cuestión de decidir. Es una cuestión de decidir hoy. O opero mi vida de acuerdo a lo que Dios dice, o la voy a operar de acuerdo a mi propia determinación, basado en todo el montón de excusas que pongo. Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Vienen problemas? Claro que vienen problemas. ¿Vienen luchas? Claro que vienen luchas. Claro que sí. Pero cuando uno escoge la vida, sabe que aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó el jardín, se ha comprometido. Él se ha comprometido a bendecirte si tú escoges vivir la vida a la manera que Él dice. A la manera que Él dice. Él dice hoy: si tú hoy escoges la vida, yo me comprometo a que te va a ir bien. Que te va a ir bien. ¿Vas a enfrentar problemas? Claro que sí, pero yo voy a estar contigo. Yo voy